Leyes de la creación. Hay leyes en geometría sagrada que dan sustento, forma y coherencia al sistema de la vida. Estas son 7 y comprenden: ley de vacuidad, ley del campo unificado, ley de autorecurrencia, ley de polaridad, ley de contención, ley de distribución y ley de fractalidad. Estas leyes son producto de la observación de las constantes, que rigen el proceso de creación de los toroides en el universo. Y por lo tanto, de las distintas manifestaciones de la vida, y el eterno cambio y transformación hacia el binomio, muerte-vida. Primera ley. Ley de vacío, ley de vacuidad. La ley de vacuidad parte del hecho de que todo en el universo surge de un punto cero, de un ser adimensional, adireccional, es decir, de un espacio que, potencialmente, puede serlo todo, pero que no se ha manifestado. Desde un lugar no manifiesto, la ley de vacuidad nos permite comprender que todo parte del vacío y regresa al vacío. Aquí no nos referimos a un vacío como cuando decimos que me siento vacío por no tener rumbo ni destino en la vida, sino a un vacío fractal, un vacío luminoso, un vacío donde, en potencia, puedo encontrar la totalidad de experiencias en el universo. Por ejemplo, el vacío ocupa aproximadamente el 98% del volumen del universo, y la materia brillante conocida como tal, el 2% restante. La vacuidad, en sánscrito sunyata, es sustrato dinámico de toda existencia. Cuando se dice que las cosas son vacío, se sugiere una realidad última que no puede clasificarse en categorías lógicas. Todos los fenómenos están, en esencia, vacíos de toda sustancia propia, ya que, en un sentido, no son más que manifestaciones pasajeras, en una corriente de manifestaciones sin fin. Pero, a pesar de que sunyata no tenga forma, lo impregna todo. El vacío, relacionado con el número 0, tiene connotaciones enteramente receptivas. Para que pueda concebirse la vida humana, una mujer debe ser capaz de mantener el vacío en su útero. La concepción solo puede ocurrir si se produce un espacio de vacuidad en el contacto entre el cuerpo femenino y el masculino. Nuestro cerebro interactúa con ese campo informacional que algunos llaman campo cuántico y otros, como el físico cuántico estadounidense Dr. Bohm, el orden implicado. Los físicos actuales hablan de un campo espacial y sinérgico en la teoría sinérgica del renombrado, y desaparecido, científico mexicano J. Greenberg. La ley del vacío o ley de vacuidad implica que todo en el universo existe potencialmente, que el origen de la vida solo puede darse en el momento en que la conciencia crea un espacio negativo. Es decir, carente de toda información o sustancia. Y en esa carencia, en ese espacio potencial, surge la vida. En esta etapa del proceso de creación se fija un lugar, un espacio donde se ancla un punto cero, un lugar donde la energía va a explotar. Psicológicamente, cuando se trabaja incorrectamente esta ley, la persona vive sin un punto de anclaje, sin un punto de base, sin una vocación sobre la cual pueda volcar su vida. El primer paso, entonces, es fijar un punto cero, un punto de implosión, un eje de giro. Segunda ley. Ley de unidad. Campo unificado. A partir del cero, del vacío, por contraposición surge la totalidad, el uno. El símbolo phi codifica la secuencia de la vida, el 0 y el 1. En física, se reconoce la existencia del campo unificado como el fenómeno universal que demuestra la conectividad de toda la materia y la energía, vía un medio de existencia física. En esta disciplina, la teoría del campo unificado, aún en desarrollo, es un tipo de teoría de campo que permite que todas las fuerzas fundamentales entre las partículas elementales puedan ser escritas en términos de un solo campo teórico descriptivo. El término de campo unificado fue acuñado por el célebre ingeniero e inventor Nikola Tesla, cuando buscaba unificar la teoría general de la relatividad con el electromagnetismo en una sola teoría de campo. El llamado modelo estándar de las partículas físicas, es una teoría que describe 3 de las 4 interacciones fundamentales entre las partículas elementales que crean la materia. Es la llamada teoría de campo cuántico, desarrollada entre 1970 y 1973, que es consistente tanto con la mecánica cuántica, como con la relatividad. Sin embargo, la teoría del modelo estándar aún no está completa, pues no incluye la gravedad. Para ello, los científicos tienen que considerar un modelo de geometría fractal, con múltiplos y submúltiplos de phi, como en cierta forma lo propone el doctor estadounidense en física teórica, Michio Kaku, en la teoría de campo de cuerdas que incluye la base de toda sustancia. El hiperespacio es una forma de espacio que tiene 4 o más dimensiones.
Las 4 fuerzas fundamentales están mediadas por campos. Estas fuerzas, que buscan ser unificadas por los científicos, son, de la más fuerte a la más débil, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, y la fuerza gravitacional. La fuerza nuclear fuerte, es la responsable de mantener unidos los quarks, unidades que se unen para formar neutrones y protones en el núcleo del átomo. Y las partículas de intercambio que la median, son los gluones. En la física de las partículas, los quarks son los constituyentes fundamentales de la materia, junto con los leptones. A la fuerza electromagnética, la entendemos como la que actúa en partículas cargadas eléctricamente. Y sus partículas de intercambio son los fotones. La fuerza nuclear débil, es la responsable de la radiactividad, y es una interacción repulsiva de corto rango, que actúa en los electrones, neutrinos y quarks. Finalmente, la gravitacional, es una fuerza atractiva de amplio espectro, que actúa en todas las partículas con masa. Las partículas de intercambio de esta última, son conocidas como gravitones. La gravedad no se ha logrado incluir en la teoría de campo unificado, debido a la diferencia de estructura entre la relatividad general, y las interacciones fuerte y débil. En la física teórica actual, se cree que una teoría cuántica de la relatividad general, demanda, ir más allá de la teoría de campo, con marcos de referencia como es la teoría de cuerdas, o la gravedad cuántica con lazo. El primer movimiento que se realiza en el campo unificado, es el movimiento en espiral. Tal movimiento está simbolizado por la lágrima del ojo de Horus, y también se puede ver en el movimiento ondeado de los bailes indígenas árabes o hindúes, para reforzar la fecundidad en las mujeres. Es también el movimiento que hace el agua, para cargarse y producir iones negativos. La sensación de exquisito bienestar que nos inunda, cuando damos un paseo por un parque después de que ha llovido, se debe justamente a la presencia de iones negativos, que son benéficos para la vida. Siendo esto contrario al ambiente asfixiante que se produce en lugares cerrados, con mucha carga de contaminación electromagnética, aire acondicionado, y poca vida orgánica. Tercera ley. Ley de autorrecurrencia, o tubo toroide. Ahora bien, existe una tercera ley, la ley de autorrecurrencia, que ocurre cuando la espiral áurea, que surgió del vacío, completa un ciclo y recurre sobre sí misma. Es la espiral dorada, que llega a los límites impuestos por Pi, y comienza el giro para circunscribirse en la esfera, y llegar a torcerse y tocar el otro lado de la esfera. Es el momento en el que se construye el toroide. Las ondas sinusoidales, es decir, los vórtices toroidales, los agujeros de gusano o lo que también conocemos como la teoría de supercuerdas, almacenan inercia cuando la onda partícula recurre en el punto cero. La onda partícula, también puede representar cualquier evento en nuestra vida. Hasta que no llegue el momento en que una experiencia gire sobre sí misma, hasta que una persona no se conozca a sí misma, no puede completar el ciclo toroidal. Esto ocurre en muchos niveles, ya que el toroide cuando termina un ciclo en sí mismo, comienza otro ciclo en una escala diferente de percepción. En psicogeometría, esta ley la entendemos como el ciclo que completa una experiencia, para cerrarse sobre sí misma, pero siempre dejando un hueco en el centro. El problema que puede surgir aquí es, cuando una persona cree que es una esfera, sin darse cuenta que en realidad es un toroide, donde todos los eventos están concatenados a todos los demás, donde la realidad interior codifica la realidad exterior y viceversa, cierra el ciclo, y no se abre a recibir un nuevo ciclo toroidal. Cuarta ley. Ley de polaridad, o de opuestos complementarios. Existe otra ley más, la ley de polaridad o de opuestos complementarios, que es crítica en la percepción mecanizada, que tenemos de un mundo dual. Somos herederos de una lógica positivista que nos ha hecho creer, mediante enormes esfuerzos publicitarios, que la realidad solo puede ser de una u otra manera. Es esa estrechez de miras en la que lo bueno y lo malo están siempre separados, que los opuestos son irreconciliables, que la luz existe sin la oscuridad, y el largo etcétera, que sucede como producto de dicho pensamiento. La lógica dialéctica, por el contrario, es la doctrina de la unidad de los opuestos, aquella que los incluye y que no puede ver la manifestación de un aspecto de la realidad, sin el opuesto inmediato. El acto mismo del conocimiento, es la introducción de la contradicción.
Así como la ilusión que surge de la ley de autorrecurrencia, es el sentirse completo y totalizado, sin darse cuenta de que las experiencias, no son esferas acabadas, sino toroides con ciclos de movimiento interminable. En esta ley surge la gran ilusión de los opuestos enemigos, contradictorios e irreconciliables. La experiencia vista a dos bandos contrarios sin su relación toroidal, puede dar pie a fomentar nuestros rasgos psicóticos. En otras palabras, estamos hablando de la ilusión de la escisión del ser. Si consideramos los opuestos que se unen para poder funcionar, recordemos que tenemos un lado implosivo, y otro explosivo en el toroide y, para que existan, se tienen que permitir a uno implotar y al otro explotar. El lado explosivo es cuando la energía materia, va del punto cero hacia el exterior, cuando se ve atraído hacia el norte, pero con polaridad sur. Tiene distintas asociaciones semánticas, todas ellas referidas al mismo proceso de explosión. Es el yang, lo masculino, es desenvolvente, es lo positivo, se mueve realizando un levógiro, gira en contra de las manecillas del reloj, tiene el poder de la separación, genera calor y es la suástica que va hacia la izquierda. También está asociado a la raza adámica, al color rojo y a la fuerza eléctrica. Considerado como un movimiento que busca llevar la tierra al cielo, la materia a la energía. Busca la libertad, el caos, el rompimiento del orden, busca generar muerte y transformación. Para un ser humano el movimiento explosivo, es la conquista material. Cuando la onda se desplaza en sentido explosivo, del centro hacia la periferia, haciendo el recorrido dentro del toroide, y logrando su punto de máxima expansión, llega a una zona de no retorno, la parte más ancha del toroide, donde cambia su polaridad y comienza un ciclo implosivo. El lado implosivo, es aquel que gira del exterior hacia el interior, en un sentido convergente. Tiene asociaciones a características femeninas, es biomagnético norte y le atrae el sur, es el yin, envolvente, centrípeto, es lo negativo y se mueve realizando un dextrógiro, gira a favor de las manecillas del reloj, tiene el poder de la unión y genera frío. Tiene connotaciones de la raza ebaica, se asocia con el color azul y con la fuerza magnética. Podemos considerarlo como un movimiento que busca llevar el cielo a la tierra, lo eléctrico a lo magnético. Lo que busca este movimiento es restablecer el orden, despojarse de las vestiduras para pasar por el punto cero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Dice la frase que simboliza este proceso geométrico, donde el reino de Dios, es el vacío y conforme el camino implota, se va estrechando, haciéndose único. La vida espiritual nos lleva a la introspección, y nos filtra hacia el centro de nuestro propio ser. Su misión es llevar la energía libre desordenada, hacia el orden supremo y, finalmente, disolverse en el punto cero. Por ejemplo, la suástica que encontramos en el pecho de Buda, es una suástica implosiva que gira hacia la derecha, pues busca generar un camino de recogimiento del ser, para habitar el vacío, la nada, el todo, la semilla. Este camino es el desarrollo de la vida espiritual. El punto cero, puede ser llamado punto de implosión o de explosión, dependiendo de la dirección de movimiento del toroide. Este proceso repulsivo es eterno y continuo, la ilusión de la separación, nos hace creer que no es así, pero veamos el siguiente ejemplo. Una persona nace, se ubica en el punto cero y comienza su recorrido explosivo en la vida. Busca tenerlo todo, saberlo todo, abarcarlo todo, destruye el orden, vive sus crisis de vida y rompe con lo establecido. Puede terminar probando cualquier tipo de sustancias tóxicas, que le hagan explotar su coherencia interna. Puede llegar a convertirse en una persona que destruya la vida. Luego, llegado a un punto de máxima irradiación de su experiencia, más o menos a la mitad de su vida, entre los 38 y los 42 años, de forma súbita cambia su polaridad y su vida se torna implosiva. Comienza a importarle menos el poder, el sexo y el dinero, y busca con mayor fervor la vida introspectiva, la meditación, las prácticas espirituales. Quizá hasta renuncia a sus posesiones o las regala para un fin social. Con su dinero y saber, funda escuelas, instituciones de ayuda para las personas con adicciones, ayuda a reforestar los bosques, etc. De tajo, su vida se orienta hacia la introspección, comienza a dejar de comer en exceso, usa solo lo necesario, no desperdicia, respeta la vida, se manifiesta en contra de las guerras, la opresión y el caos. Su vida se orienta hacia el amor, la individualidad y la libertad. Esta vida es la vida de casi todos los místicos de nuestros tiempos, y tiempos lejanos. Una vida que dio el giro completo en el toroide. Pero, ¿cuál es la vida correcta? ¿La implosiva o la explosiva, la espiritual o la material?
El camino para romper con la dualidad es la irradiación. Una manzana no crece de arriba hacia abajo, irradia desde el centro, desde su semilla. Se ubica en el centro y se expande, en simultáneo, hacia todas direcciones. El ser no crece por partes, el amor no puede ser lineal o parcial. O se ama a todo lo que te rodea o no se ama. El amor es la expresión de individuos en libertad, que se irradia en todas direcciones. El amor es el deseo de ser quien soy y de ayudar al otro a ser quien es. En última instancia podemos decir que somos un fractal de Dios, del absoluto. El sol no ilumina por sectores, no da su luz a ciertas partes del universo y a otras lo oculta. No. El sol irradia. El ser irradia. Los 5 toroides verticales y los 13 horizontales irradian, a pesar de que no nos demos cuenta de ello, a pesar de estar sumergidos en la ilusión de Maya. El trabajo de cobrar conciencia de este proceso, es el trabajo de la aceptación de nuestras polaridades. Somos sujetos repletos de contradicciones, ambigüedades y paradojas, y nuestro trabajo no es borrar estas contradicciones. Debemos poder integrar los opuestos en una misma función toroidal. El trabajo psicológico no es dejar de desear, pues el dejar de desear es ya un deseo. Tampoco es borrar nuestro lado oscuro, es decir, aquel que no aceptamos, sino que consiste en comprender, en abrazar la polaridad, en unificar nuestra sombra. Lo único que nos impide lograrlo, es nuestra identificación, nuestra esclavitud, nuestra fidelidad en creer que nuestra visión del mundo es la correcta, que nuestro estilo de vida es el único y el bueno. En el momento en que soltamos ese apego primordial, damos paso a que lo contrario se manifieste. A que la sombra, los rincones más oscuros de nuestra psique, surjan y en el surgimiento se incorporen. Es a través de experimentarlo subjetivamente que uno crece en la asimilación de contradicciones. No es una teoría, no es un postulado intelectual, sino una vivencia que se experimenta con todas las entrañas de nuestro ser. El símbolo taoísta del yin y el yang es un concepto surgido de la filosofía oriental, fundamentado en la dualidad de todo lo existente en el universo. Describe las dos fuerzas fundamentales, opuestas pero complementarias, que se encuentran en todas las cosas. Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento, del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de sí mismo. De esto se deduce que nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta quietud, sino en una continua transformación. Estas dos fuerzas, yin y yang, son la fase siguiente después del Taiji o Tao, principio generador de todas las cosas, del cual surgen. En la filosofía egipcia tenemos, por un lado, la escuela del ojo derecho de Horus, que representa la información concreta controlada por el hemisferio izquierdo del cerebro. Maneja números, letras, palabras y en general la orientación masculina. Mientras que por el otro lado la escuela del ojo izquierdo de Horus, representa la información estética controlada por el hemisferio derecho del cerebro. Maneja la intuición y la percepción sensorial. Psicológicamente, tenemos características masculinas y femeninas, aunque seamos hombre o mujer. El grado de ánima y ánimus determinan la forma de relacionarnos con el mundo. Sabemos que siempre que se quiera negar una parte de la realidad, no se hace sino darle más fuerza. Cuando una persona no trabaja en aceptar su sombra, sus aspectos ocultos, tarde o temprano, la realidad le hará tener que verlos de frente y asumirlos. La unión de los opuestos, ocurre en el toroide. Quinta ley. Ley de contención. Flor de la vida. En el proceso de creación, luego de estudiar las 4 leyes inherentes al toroide, ley de unidad o vacío, ley de autorrecurrencia, ley de polaridad, veremos la relación que ocurre cuando el toroide comienza a conocer y experimentar su creación. Lo que hasta ahora tenemos construido es un toroide hecho de la misma sustancia y que refleja, por su movimiento, 2 polaridades. Está circunscrito en una esfera, y marca el camino de creación del movimiento, la emoción, el pensamiento y el espíritu. Si viéramos esto en un plano, veríamos un círculo con un punto en el centro. A partir de aquí, se construye un patrón llamado la flor de la vida, que representa la duplicación de este toroide sobre sí. La ley que gobierna la flor de la vida, es la ley de la contención. Se dice que, a partir del cero o el vacío, el espíritu se conoce a sí mismo. En el toroide encontramos al espíritu, haciendo un giro en espiral áurea, siendo torcido por la esfera hasta que genera una diferencia de potencial reflejado en la polaridad, como la hemos explicado.
Es el camino que recorre el espermatozoide para llegar al núcleo del óvulo. El óvulo como símbolo de la materia, lleva al espermatozoide, como símbolo de la energía, en un recorrido toroidal para crear el cigoto. Una vez creado el cigoto, que en geometría sagrada se le conoce con el nombre de Vesica Piscis, da paso al proceso de duplicación que en biología se le conoce como reproducción mitótica celular. Sexta ley. Ley de distribución. Pentaflor. Como ya hemos adelantado, después de la ley de acumulación continúa la ley de distribución. Esta ley está basada, geométricamente, en la pentaflor. Esta última es la imagen de poder más acabada de la geometría sagrada. Refleja la vista superior de la molécula dodecaédrica del ADN, y es una imagen que nos sirve para generar punto de implosión, y ordenar la energía, las ondas y la materia de manera armónica. Es un símbolo construido con 10 espirales doradas ordenadas sobre un pentágono. Su base matemática es la secuencia numérica Fibonacci, o la secuencia de la vida. Si graficamos esta ley observamos que, a partir de cuadrados, vamos construyendo una red dorada que sale del vacío y regresa a él. Hay muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que reportan ver un túnel y que se sienten atraídas por el fondo del túnel. En el momento de la muerte, tu memoria tiene que pasar por la ley de distribución, y escoger aquello que resuene con la vida. Es como un filtro, que decide qué es aquello que puede ser distribuible, y aquello que no lo es. Las escuelas de conocimiento, basadas en el principio de la distribución, son enseñanzas no herméticas, expuestas y abiertas. Se conocen sus fines, principios y medios, no operan en base a jerarquías, sino que se organizan en base a redes, donde cualquier miembro del grupo puede tener acceso a cualquier otro. No hay un maestro, gurú o sabelotodo que dirija institución alguna, pues el conocimiento y las experiencias están disponibles para todos. No es que esta ley sea ideal. La ley hexagonal de la flor de la vida, y la ley pentagonal en la pentaflor, tienen sus propias características. Por ejemplo, en las escuelas de enseñanza pentagonal, al no haber un guía, el estudiante puede perderse en sus propias fantasías sobre el trabajo interior. Al estar basado en el valor de la autodeterminación, autosustentación, autodirección, el maestro utiliza la mayéutica para formular sus aseveraciones, y direccionar el camino. No hay recetas para llegar a ningún lugar. De hecho, no hay lugar alguno a donde llegar. Solo se comparte y se busca hacer que el conocimiento esté disponible para la mayoría, para enriquecer entre todos un corpus teórico práctico. Aunque el código de la geometría sagrada nos pertenece a todos, la ley de distribución no permite que se solden vínculos a largo plazo. Algunas de las características destructivas de esta ley es que se puede generar, entre las personas o los elementos de la red, cierta desconfianza y recelo, pues puede llegar a no haber un reconocimiento por el trabajo del otro, ya que se parte de la base que todo es de todos. Incluso se puede llegar a la falta de solidez y compromiso, en los proyectos que se busca realizar. El compromiso es con el propio individuo, y se busca crear una red de individuos, que compartan y distribuyan libremente sus experiencias e información. En este nivel, la responsabilidad, la habilidad para dar una respuesta, le pertenece a cada quien. En suma, a lo largo de los tiempos y en resonancia con la ley de acumulación, y la ley de distribución, han existido dos grandes corrientes que dominan el quehacer del ser humano: el ocultismo y la libre enseñanza. Sin importar la filosofía, el sistema de pensamientos o de creencias, se puede adoptar la postura hexagonal, como la flor de la vida, y tener la tendencia a acumular o, por el contrario, adoptar la geometría de la pentaflor y distribuir el conocimiento. Pero, ¿qué estructura biológica resume todas estas leyes? Aquella que ha sido capaz de ordenar la energía proveniente de los rayos solares y cósmicos, y convertirla en formas de vida, en información viviente. En formas que son capaces de transformarse, y transformar el ambiente. Este dispositivo es el código de la vida, el ADN. Séptima ley. Ley de fractalidad. La última ley, la de fractalidad, nos dice que la suma de todas las partes, se encuentra contenida en cada una de las partes.
Repasando lo expuesto en capítulos anteriores, un fractal es un patrón o forma geométrica construida con tales partes y proporciones, que en su conjunto, son idénticas al patrón total. Aunque se asocia la creación de fractales a modelos matemáticos, el universo en su conjunto es un fractal. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite en diferentes escalas y, en muchos casos, los fractales pueden ser generados por un proceso recursivo capaz de producir estructuras autosimilares independientes de la escala específica. Los fractales son estructuras geométricas que combinan irregularidad y repetición de estructura. Aunque muchas formas naturales tienen estructuras de tipo fractal, un fractal matemático es un objeto que tiene, por lo menos, una de las siguientes características. Tiene detalles en escalas pequeñas, es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales, tiene autosimilaridad exacta, y puede ser definido de forma recursiva. El problema con cualquier definición de fractal, es que existen objetos que uno quisiera llamar fractal, pero que no satisfacen ninguna de las propiedades anteriores. Por ejemplo, fractales de la naturaleza como nubes, montañas y vasos sanguíneos, tienen límites inferiores y superiores en detalle. No existe un término preciso para demasiado irregular. Existen diferentes maneras para definir dimensión, con valores racionales. Y no todo fractal es definido recursivamente. La ciencia tiene la predicción como uno de sus usos. Predecir determinadas leyes que se cumplan a cabalidad, con lo que el futuro sería previsible desde la razón. Muy diferente a la predicción esotérica, este tipo de predicción científica se da con base en el estudio de las condiciones iniciales de un fenómeno. Allí se trata de observar sus principales tendencias vitales que se cristalizan en un tipo de desarrollo. Dos ejemplos. Newton, con su teoría de la gravedad, estableció leyes que permitieron resolver y predecir fenómenos que antes eran imposibles de estudiar. Otro ejemplo lo tenemos con el avance de la biología genética, ya que, con el estudio del genoma humano, lo que se está tratando de hacer es obtener las leyes que rigen el desarrollo del ser humano. Muchas gracias por su atención. Bendiciones mis amados.